Ahora les dio por cortar leña aquí afuera. Bueno, muy buenos días para todos los que ya se están conectando a este segundo encuentro. El día de ayer estuvimos hablando de los orígenes del conflicto armado. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a estar hablando de las experiencias pedagógicas que ellos han desarrollado en cada una de sus instituciones. Queremos dar la bienvenida a este espacio a todos los colegios, a todos los docentes y a toda la audiencia en general que nos acompañan. Muchas gracias por apostarle, por contribuir y por participar de estas iniciativas que lo que pretenden es construir paz y memoria histórica en Colombia. Entonces tenemos el día de hoy a unos invitados muy especiales, el profesor Freddy Alejandro Cabezas, del Gimnasio Los Andes, con la ponencia Si la paz no llega a la escuela va hacia la paz. También tenemos al docente Camilo Rubio Marín, con participación de los indígenas, afrocolombianos y campesinos en el proceso de paz del Colegio Fe y Alegría San Ignacio. Todas estas experiencias significativas, pedagógicas, que construyen memoria y paz. Entonces, es así como damos la bienvenida a este espacio. Profesor Freddy Alejandro, muy buenos días. También nos acompaña el egresado del Gimnasio Los Andes, Carlos Andrés Ortega. Entonces, brevemente quisiera que se presentaran a toda la audiencia. Profesor Freddy. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Cabezas. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y especialista en estudios políticos de la Universidad Sergio Arboleda. Y actualmente soy docente del Gimnasio Los Andes. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues me alegra verlos y muchísimo me alegra ver también a Carlitos, a quien le dicté un par de años por ahí clase y fue mi mala fecha y por eso decidí también que estuve acá. Bienvenido, Carlos. Preséntate brevemente, cuéntanos de qué promoción eres egresado Listo. y qué haces actualmente. Listo. Hola a todos. Bueno, yo soy Carlos Ortega. Me gradué en el 2019 del Gimnasio Los Andes. Ahora estoy estudiando carpintería. Bueno, pues con todo esto hemos tenido que parar porque son clases prácticas, pero en esas estoy. Y quisiera el otro año empezar a estudiar antropología. Entonces, eso es lo que estoy haciendo por ahora. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Entonces, es así como les damos la bienvenida a este espacio y entonces queremos empezar con el profe Alejandro. Lady, te doy la palabra. Muchas gracias, Norita. Carlos, profe Freddy, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Lady Espitia, soy integrante de CIMEPAS, profesora de Las Mercedes, licenciada en Ciencias Sociales. Y pues el día de hoy quiero iniciar con la pregunta, y pues sabemos que la experiencia significativa se retroalimenta permanentemente mediante la reflexión, la crítica, la innovación y atiende las necesidades del contexto que nos rodea. Cuenta con una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad en la cual nosotros o la propuesta está inmersa. ¿Podría, profe, relatarnos de manera general en qué consiste esa propuesta significativa que nos trae en el día de hoy? Bueno, Lady, muchas gracias. Si tú me permites, voy a abrir una ventana, hacer una pequeña exposición. Voy a hacerla lo más corta posible para poder comentar de qué se trata. Entonces, permíteme un segundo y ustedes me comentan si sí o si no. Claro que sí. ¿Ya está la pantalla? Aún no. Ya, está cargando. Ok, bueno, nuestra propuesta es: si la paz no va a la escuela va hacia la paz. Y fundamentalmente es una propuesta desarrollada
en grande por los estudiantes. Nosotros solamente, como docentes, digo nosotros, porque no es un proyecto que he desarrollado únicamente yo, sino que también lo tratamos con la profesora Jacqueline, quien hace parte también del equipo CIME Paz, y con la profesora Juliet Ramírez, del Departamento también de Ciencias del Gimnasio de los Andes. Entonces, es un elemento donde nosotros solamente damos unos pequeños elementos, y los estudiantes son quienes desarrollan bastante la propuesta. Ellos son quienes la proponen, terminan haciéndola. Entonces, fundamentalmente, les hago un entremés. La propuesta Si la Paz no va a la escuela va hacia la paz, es un trabajo de campo que realizamos con un grupo de estudiantes, generalmente son grupos de 30 estudiantes, y vamos a realizar proceso de investigación y también proceso de trabajo de intervención social en la ETCR Antonio Nariño de las antiguas FARC. Entonces, les voy a explicar qué se trata. El trabajo cumple generalmente 3 puntos, tres elementos. El primero es un ejercicio investigativo de un grupo que se llama Énfasis de Humanidades. Allá los chicos, cuando entran a 10º y 11 en el Gimnasio de los Andes, ellos escogen un énfasis, porque ellos ya están pensando pues en su vida profesional. Entonces hay énfasis en arquitectura, énfasis en ingeniería, énfasis en ciencias de la salud, y hay una que se llama Énfasis de Humanidades, donde vienen los estudiantes que tienen algún tipo de afinidad o inquietud respecto a carreras que van de la mano con las ciencias humanas. Entonces, llámese psicología, llámese derecho, ciencia política, ciencias sociales, antropología, y nosotros hacemos un ejercicio de investigación, fundamentalmente es eso, es un ejercicio de investigación que nosotros hacemos desde inicio de año hasta final de año. Con ellos se realiza, ese es el primer embrión del trabajo del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, ellos establecen un tema de investigación y empiezan a hacer un proceso de investigación previa. Nosotros habíamos realizado ese trabajo hacía 2 años en Armero, en las ruinas de Armero, junto a la Fundación Armando Armero, que lidera Francisco González, pero quisimos dar un paso más allá y quisimos trabajar el tema de conflicto. Entonces, ya viendo cómo se estaba desarrollando el proceso de posacuerdo, ya incipiente con las FARC y el gobierno nacional, entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no nos vamos a un campamento de las FARC, o un campamento de las antiguas FARC? Y no le medimos, o sea, nos arriesgamos, fuimos, hablamos con rectoría, con las coordinaciones, pues al comienzo ustedes se pueden imaginar cómo fue complicado que ellos asumieran esa propuesta, pero nos dieron un voto de fe. Nosotros hicimos un proceso de prerruta, fuimos allá, observamos cómo era el asunto y qué se podía hacer. Entonces, ese primer punto, ese primer elemento es un proceso previo de investigación, una delimitación de investigación que realizan los mismos estudiantes. Ellos escojan el tema de investigación, lo empiezan a delimitar, lo empiezan a pulir, empiezan a establecer objetivos. Y el segundo paso es decir, ¿cómo vamos a conseguir mucha esa información? El objetivo es aprovechar la salida de campo y nos fuimos para allá. Entonces, ya ahorita les voy a explicar qué es una ETCR, pero es la más cercana a Bogotá, queda en Icononso, Tolima, yendo hacia Melgar, y nos fuimos para allá, pero no solamente nos fuimos en pequeño grupo de investigación, sino que se subió mucha gente al bus. Cuando nosotros vimos que el asunto era bien y los estudiantes de los demás cursos dijeron, profe, interesante ese asunto, yo quiero ir, pues se hizo una encuesta de trabajo con comunidad, de acuerdo a un análisis que mis mismos estudiantes realizaron, de acuerdo a la ruta que yo había realizado. Y encontramos que es un campamento que desarrolla algunos proyectos productivos, pero el proyecto que más nos llamó la atención es el de las madres excombatientes. Ellas tienen, bueno, ustedes saben que se dio un proceso de boom, de baby boom en la FARC, donde muchísimos niños nacieron durante los últimos 2 años, ya cuando era la fase final del proceso de paz. Entonces, haciendo ese análisis, esas madres montan un jardín infantil sin ningún tipo de experiencia pedagógica, ellas mismas se están capacitando y ellas mismas lo están intentando. Entonces, ellas montan el jardín infantil y nosotros dijimos, ahí es, y los mismos estudiantes dijeron, ahí es, nos vamos a ir para allá. Entonces, esas son como las 2 primeras fases, porque la tercera es una fase de divulgación. Es una ETCR. Cuando se inicia el proceso de paz y se establece el tema de desmovilización ya, de dejación de armas, se establece por medio de una norma lo que se conocen como las zonas veredales transitorias de normalización, que son diferentes campamentos a lo largo de la nación, donde las FARC en primera instancia tenía que llegar, concentrarse ahí para hacer el proceso de dejación de armas a la ONU. Esa era como la primera fase, y esa fase iba hasta el 15 de agosto del 2017. Posterior a ello, cambia la figura y se entra a llamar espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
Porque si ustedes le echan una miradita al proceso y cómo ha ido evolucionando, uno de los elementos claves es que los excombatientes creen proyectos productivos. Entonces, ahí ellos reciben capacitaciones por parte de la ONU, del SENA, acompañamiento de la Unión Europea, de bastantes organizaciones. Y ellos se hacen es capacitarse, se capacitan. Y empiezan a montar como unas casitas. Eso iba hasta el 15 de agosto del 2019. Pero cuando ellos acaban de hacer las casitas, muchos de por sí empezaron a hacerlas con material y dijeron, pues, hombre, pues no nos saquen de acá, porque si no, ¿para dónde nos vamos? Y el gobierno crea una tercera figura y es empezar a darles a los excombatientes papeles sobre esos predios, para que ellos ya se queden ahí y ahí monten sus espacios de vivienda. Eso en términos como legales son las ETCR. Acá, como de paso, les voy mostrando cuáles son. En Colombia, divididos en 13 departamentos, hay 24 espacios territoriales, y el que nosotros trabajamos muy concretamente es Niconoso, Tolima. Y bueno, voy a hablar rapidito como las fases. Recuerden que había una primera fase que era una categoría previa de temas investigativos. Los chicos empezaron a soltar muchísimos temas y a partir de esos temas se están como delimitando. Les comento, hoy hablamos en la mañana y la profesora decía, hablamos en pasado, hablamos en presente. El proyecto nosotros lo venimos aún desarrollando, sino que por la pandemia no se pudo. Nosotros estamos a 2 semanas de hacer la segunda salida y se decretó la pandemia. Entonces, pero los chicos igual hemos seguido trabajando con un grupo, estamos más o menos un grupo de 15 estudiantes y seguimos desarrollando investigación. ¿Cuáles son como los temas que han salido? El primero, el papel de la mujer en la guerra y en la paz. Marcos sociales de la memoria al conflicto, reclutamiento forzado, son temas que los chicos siempre como que se han ido preguntando o en la casa les van diciendo los papás, oiga, es que ellos en las FARC reclutaban niños, niñas, ¿cómo es ese asunto? Entonces ellos dicen, me interesa ese tema, y van allá y lo investigan. Proyectos productivos, esa ETCR en concreto tiene 3 proyectos productivos bastante interesantes. Uno que es el de confecciones, un taller de confecciones, el de la cerveza La Roja, y el tercero es un hostal, un pequeño hotel donde pues ellos reciben ese dinero que pagan los visitantes o los que compran la cerveza o los que compran prendas, y eso va como un fondo común porque ellos en últimas están estableciendo como una estructura comunista, no hay que olvidarnos de eso. También la incidencia de las FARC durante su proceso como armada, perspectivas de género, marcos territoriales de la memoria, de irse a ellos, los excombatientes pintan esas murales con el rostro de Manuel Marulanda, de Mono Jojoy, de Jacorena, de sus combatientes. Y otro tema por ahí que se vive es la justicia especial para la... Eso lo numerar algunos porque hay muchísimos. Y bueno, acá hay como unas pequeñas fotos, no sé si se ve desde la pantalla. En la parte superior izquierda hay es el taller de confecciones. También, porque no nos fijamos eso. Primero, como que los 2 temas globales que se trabajaron fueron ese, primero lo de los proyectos productivos. Entonces ahí ven ustedes los cultivos porque ellos en últimas quieren ser campesinos, ellos dicen, nosotros somos campesinos, y ayer lo estaban hablando, disculpe, las FARC son eminentemente una organización campesina y surge de campesinos. Entonces ellos dicen que ellos sencillamente quieren ser campesinos. Son muy pocos los que en últimas se vienen a la ciudad. Entonces tienen grandes plantaciones. También en la parte izquierda inferior van a encontrar ese es un tema bastante particular, es un excombatiente que perdió una pierna y creo que perdió un ojo, y él los últimos años, ya cuando dijeron que la firma de la paz era inevitable, él se puso a recoger casquillos y se puso a recoger o a desarmar sus propias armas, cositas, y se puso a hacer aretes, collarcitos, bueno, en fin, varias artesanías con elementos que hicieron parte de la guerra. Y a la derecha abajo vemos un mural donde están como la muerte, o sea, los nombres de los muertos que hicieron parte de esa organización durante la guerra, porque es muy particular. Ustedes están viendo que más o menos a la fecha hay 225 excombatientes asesinados. El de Iconoso todavía no, suena bastante cruel, pero aún no han sido, pues, atacados por los enemigos de la paz. Entonces ahí tienen la lista, pues, de las personas que murieron de ahí. Ese grupo, concretamente, era los que en su momento hicieron parte del bloque oriental de las FARC, al mando del Mono Jojoy. Ellos se trasladaron al Tolima.
Y el segundo elemento que lo plantearon los mismos estudiantes fue lo del jardín infantil. Entonces, no solamente fue el grupo de los de investigación, sino el grupo de chicos que se quisieron montar al bus después, más toda la institución, porque la institución se puso la camiseta y dijo, hombre, lo voy a resumir en una frase, los niños no tienen la culpa de las diferencias ideológicas que esté sufriendo el país en este momento. Si se da la oportunidad de encontrar un grupo de 70 a 100 niños que crezcan en paz, creo que estamos cumpliendo la tarea. Entonces ahí vimos como 3 elementos fundamentales. El primero, poder ayudar con algunas donaciones al jardín infantil, donaciones de elementos didácticos, cuadernos, útiles, y eso lo dio toda la institución. Los niños de primaria, preescolar se llegaban con una cajita de colores, tome profe, no, que un baloncito, los de tercero de primaria, tome profe, y logramos llevar esas donaciones. También logramos reorganizar la biblioteca de excombatientes y de niños. Y algo muy importante, como yo les decía, como ella era una concepción campesina, pues quieren también enseñarle a los niños a sembrar, a trabajar la tierra. Entonces, nuestros estudiantes se dieron a la tarea también de hacer una huerta, y los ven en las 2 fotos de abajo, y vean la foto de la mitad de abajo para que vean que Carlitos sí fue, que no es carreta. Y entonces, ellos trabajaron, hicieron una huerta, más o menos como de, qué sé yo, como unos 20 metros por 15 metros, y es donde los niños pequeñitos de allá del campamento, pues siembran sus cositas, ellos están aprendiendo. Y algo muy importante que sea, acá no quiero que se malentienda, acá no es que el profesor está llevando a los niños para que se vuelvan profar, no, en absoluto, es para ir a entender el conflicto e ir a entender el proceso de paz, pero allá, en el campo, ver qué es lo que está pasando, cómo se está implementando el acuerdo de paz. Y así como hay compañeros o había estudiantes que sí tenían esa concepción, había otros estudiantes que estaban totalmente en contra del proceso de paz, y es totalmente entendible. Y aún así fueron, y los papás, fue una negación, pero los papás dijeron, listo, hermano, vaya. Y fueron allá, y fueron estudiantes que tuvieron la capacidad de encarar a los excombatientes y pararse y decir, hombres, que ustedes mataron, ustedes secuestraron, ustedes la embarraron, ustedes le deben mucho al país, ustedes le deben una explicación al país. Y se hizo, digamos, un acto más que improvisado en realidad, de petición de perdón también de los excombatientes a nuestros estudiantes como representantes de la sociedad. Entonces fueron muchas cosas que se fueron encerrando, y son elementos que nos van ayudando a construir la propuesta a futuro. Y por último, la fase de divulgación. Y acá sí quiero ser bastante sincero, nos hemos quedado cortos, porque hay que escribir esta experiencia, hay que escribirla. En realidad nosotros lo que hacemos es que los chicos sean los que divulguen. Ellos cuando llegan, acaban su proceso de investigación y escriben un artículo científico, pero tienen una divulgación interna, y creo que nos hemos quedado cortos. Del resto, el proceso de divulgación pues lo hemos hecho por medio de videos, de conferencias, digamos, este es un momento de divulgación, podcast, lo hemos hecho con los profesores que han desarrollado el proyecto, pero de manera también muy, cuando nos invitan o llegamos al colegio y nos socializamos con los demás maestros. Ese es como el proceso que se ha desarrollado, es el proceso de paz allá en el momento, mirar qué fue lo que pasó, y también conocer la guerra, conocer los demonios de la guerra a partir del relato, de la expresión oral. Por eso, si ustedes se dan cuenta de las categorías de investigación, la memoria es repetitiva, se repite como en 2 o en 3 categorías. Ellos quieren hacer memoria. Muchas gracias. Eso en últimas es la exposición, y bueno, cualquier pregunta que tengan, pues más adelante la vamos a socializar. Muchas gracias. No, muchas gracias, profesor Alejandro, por relatarnos esta experiencia. Sabemos que en la escuela hay muchas experiencias pedagógicas, sin embargo, no todas resultan significativas. Podríamos concluir que lo significativo lo hace el hecho de que los estudiantes hayan tenido la oportunidad de ir a campo, de formular una investigación, de interactuar directamente con estos actores del conflicto, de encarar preguntas que aunque son difíciles, son necesarias para la sociedad. Entonces, muchas gracias, profesor Alejandro, por relatarnos esta experiencia. Tenemos un comentario en nuestro Facebook, dice Liliana López, buenos días, importante reflexión sobre acciones pedagógicas que promueven la paz tan necesaria en Colombia. Es una necesidad más que urgente. Así es, Liliana, damos gracias a toda la audiencia, a todas las personas que nos acompañan.
acompañan y ahora sí quiero darle paso a los protagonistas directos de esta experiencia pedagógica, Carlos Andrés. Entonces, cuéntanos en qué consistió tu participación. Te vimos ahí con el asador, te vimos en la huerta. Sin embargo, entonces, ¿cuáles podrías mencionar que son los aprendizajes más valiosos de esta experiencia? Bueno, hola a todos otra vez. Pues yo fui con el papel de estudiante, yo el último año no estuve en el énfasis de humanidades, entonces tampoco tenía como muy presente la dinámica de investigación, como desde un marco teórico, sino más como una experiencia. Eh, yo creo que de los aprendizajes más importantes fue justamente que fue una experiencia real, organizada por nosotros y pues que no era una experiencia de turismo, sino como de compartir de conocimientos. Entonces, digamos, esto de la huerta, que empezó siendo un proyecto como, oigan, bacano que los chinos empiecen a sembrar desde pequeños y que entre las mamás de allá les enseñen y se organicen para pues tener sus cultivos de pan coger, pues resultó siendo más bien una enseñanza a nosotros de cómo hacer una huerta, porque nosotros llegamos allá con las herramientas y pues ninguno de nosotros había hecho nunca una huerta en su vida. Entonces terminaron siendo las madres de allá, enseñándonos cómo hacer una huerta y cómo utilizar una herramienta. Y, y pues ese tipo de aprendizaje fue lo que traspolamos a todos. Nosotros llegamos allá con propuestas que terminaron siendo propuestas de enseñanza hacia nosotros. O sea, nosotros propusimos espacios que terminaron ellos proponiéndonos a nosotros otras enseñanzas, otros aprendizajes. Ya me pareció también muy interesante que nosotros somos un colegio, pues, como con muchos privilegios y muchas comodidades. Entonces, lo que decía el profe, había muchos de nosotros que no creían en esto del acuerdo y sí les costaba entender que eran personas que ya habían dejado su guerra. Entonces, fue para mí muy importante eso, como darle el espacio de entender otras formas como sociales de ver el mundo a la gente de mi colegio, pues que vivimos como muchas burbujas y muy cerrados a unas problemáticas reales del país. Ya, que sí, esa fue la pregunta más o menos. Gracias, Carlos. Efectivamente es así, y es que si uno se preguntara cuál es el sentido de estas experiencias pedagógicas, es precisamente la capacidad que uno tiene luego de que está en campo y luego de experimentarlas, de poder transformar muchas concepciones previas que se tienen del conflicto, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante de todas estas experiencias, que definitivamente creo que participaron, incluido el docente, las directivas y las familias, es decir, toda la comunidad educativa que estuvo alrededor de esta experiencia no fue la misma luego de que se dio el proceso. Nos contaba el profesor Freddy Alejandro que hubo siempre como reticencia de pronto de las familias, como así que los va a llevar allá a las zonas veredales, qué miedo, los van a matar, porque son concepciones previas. Te doy la palabra, Carlos Andrés. Ya, perdón, se me olvidó decir eso, justamente lo de las familias, fue súper importante el cambio que generó en los padres, o sea, cómo se empezaron a mover esas voces desde los niños, porque pues lo que decía, muchos padres estaban súper en contra del proceso y del viaje en sí, y el hecho de que sus niños hayan ido y hayan dicho como, bueno, hey, están movilizando proyectos productivos y la gente es súper amable y nos enseñaron tal y aprendí tal cosa, pues definitivamente genera un cambio no solo en nosotros como estudiantes, sino en un grupo mucho más grande, o sea, en todas las familias de las personas a su alrededor, e incluso en los directivos y también las dinámicas del colegio genera un cambio, definitivamente. Así es, gracias, Carlos Andrés. Bueno, y esta pregunta va para el docente Freddy Alejandro, ¿cierto? Y es la siguiente, hablemos de varias dimensiones. Siempre que uno como docente se da la oportunidad de tener una experiencia significativa, hay varias dimensiones en las cuales tiene incidencia, es decir, en la comunidad educativa, en el proceso de formación de los estudiantes y en el proceso de formación docente. Respecto de estas tres dimensiones, ¿qué nos podría mencionar, profesor Alejandro? ¿Cuál fue la incidencia en cada una de esas dimensiones? Bueno, a nivel institucional me parece que hay un cambio de concepción respecto a lo que está pasando. Sabemos que es un proceso de violencia de más o menos 60 años y nosotros vivíamos en una burbuja donde no es que eso es allá, pero
cuando la institución se da la posibilidad de llegar allá, dicen, nosotros también podemos cambiar. Y se empezó a sumar mucha gente. Vieron primero que éramos un grupo de los de énfasis y después empezaron a sumar los muchachos, porque en últimas quienes convencieron a los papás y a las directivas fueron los muchachos. Ellos hasta cartas mandaron, en fin. Claro, eso fue una locura, eso fue el elefante que parió perdón, la hormiga que parió un elefante. Eso fue un complique y fueron días de mucho corre-corre, pero la institución se fue acercando y arropando. ¿Cuál es la respuesta más clara respecto al cambio que se generó? Pues hoy por hoy, cuando nosotros a inicio de año hicimos la propuesta y dijimos, bueno, nos vamos a ir, vamos a hacer la segunda salida al campamento, ya no fueron 15 chicos que después se convirtieron en 30, sino que llegó más o menos una convocatoria de 80 estudiantes que llegaron. ¿Qué hubo, profe? ¿Cómo aparto la silla en el bus? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Más o menos 80 estudiantes con papás que a ojo cerrado porque ya se dieron cuenta que esto vale la pena, sobre todo, que esta situación vale la pena, porque aún hoy hay estudiantes, exalumnos así como Carlos, que me siguen preguntando, venga, profe, ¿cuándo es la otra salida? ¿Me puedo subir al bus como exalumno? Y porque el año pasado cuando fuimos fueron exalumnos de hace 2 promociones. Y hoy por hoy siguen estudiantes diciendo, venga, profe, ¿y qué voy? O, no, hombre, no hay cupo en el bus. Bueno, yo me levanto un carro, llego en flota, llego en Chiva, yo llego allá, porque es otra concepción. Eso en términos de la institucionalidad. Otra anécdota, el rector, nuestro nuevo rector, este año hubo cambio de rector, es español, él viene trabajando en Latinoamérica desde hace más o menos unos 15 años, pero este es el primer momento en que llega aquí a Colombia y se encuentra con el proyecto. Cuando yo me siento con el rector y le manifiesto fechas para cuando voy a arrancar para mostrar el proyecto, el hombre dice, muy bien, pero tengo una observación. Y yo, madre, bueno, suéltela. Me dijo, yo también me subo al bus. ¿Cómo hago? Voy en mi carro, yo tengo que ir a ver eso, tengo que ir a trabajar. Y no es que no es ir a trabajar. Listo, yo me llevo las botas. Entonces esa incidencia que ya se volvió muy cercana al colegio, por eso se llama así la ponencia. Si la paz no va hacia el colegio, nosotros vamos hacia la paz. Tenemos que acercarnos al proceso de paz. Eso es de lo institucional. Segundo, ¿cómo me dijiste? Como docente. Sí, desde tu experiencia docente, ¿cómo esa experiencia incidió en tu proceso de formación? Yo lo voy a resumir en algo. Valió la pena, y vale la pena haber escogido la profesión de docente por esto, o sea, porque nosotros tenemos esa concepción también, cuando digo nosotros estoy hablando del ciudadano del común, es decir, es que la paz la firmaron las FARC y el gobierno allá en Cuba, y se acabó el asunto, eso les conviene, eso ya les respecta de ellos de ahí para allá. No, la paz es de todos nosotros, de los sectores sociales, de los campesinos, de los obreros, de los indígenas, de los jóvenes, de los maestros. Y la pregunta es, ¿la escuela cuándo? ¿La escuela dónde? ¿Estudiando otra vez a Bolívar de hace 200 años y eso es historia? Mira, así las FARC fueron una organización que nacieron en 1964 y se desmovilizaron en 2016 y bla, bla, bla. Sí, quedan los libros. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo construimos paz? Creo que en ese sentido yo lo resumo en eso. Valió la pena. Y el día que yo me retire de la docencia, ojalá sean muchos años, porque en realidad soy feliz siendo profesor, digo, valió la pena. Esto pagó la boleta. Esa es la segunda. ¿La tercera me la recuerdas? No. La tercera... Tranquilo, profe. Sí, desde tu perspectiva es cómo esto incide en el proceso de formación de los estudiantes. No quiero resumirlo en una cuestión tecnicista, decir, listo, salieron del énfasis y escogieron una carrera enfocada por las humanidades. No, eso en últimas es de cada quien. Mira, por ejemplo, Carlos siempre desde que los últimos meses yo le dije, ¿usted qué va a hacer, hermano? Yo le decía a él, hermano, usted es un tipo brillante, usted puede estudiar cualquier cosa. Dijo, yo quiero estudiar ebanistería, así soy feliz. Entonces, que los estudiantes sean felices, pero que sean felices después de haber conocido este proyecto y estén en capacidad de defender no un proceso de paz, ni defender a las FARC, ni defender a Santos, ni defender a Uribe. A mí esos caudillismos en realidad me tienen aburrido. En lo personal, estos días he estado mamado, no vuelvo a leer redes sociales, estoy cansado. A mí lo que me importa es que ellos sean felices, pero ayuden a construir paz desde sus hogares. Cuando ellos conformen su hogar, aprendan a construir paz. Cuando se suben a un bus y hay una pelea, hombre, hay diferentes concepciones de paz. Es esa como la idea que tengo. Profe Frey, pues la verdad, yo estoy emocionada y yo creo que los 290
de la audiencia que llevamos en Facebook están igual, con ganas de subirse al bus. Yo creo que Simepaz tiene que abrirle un espacio, profe, para que nos invite. Realmente sería maravilloso que nosotros, este colectivo que quiere trabajar por la paz, hiciera parte de esa experiencia tan maravillosa que usted y su equipo, porque esto es un equipo, ya no solo hablamos de que el profesor, sino yo creo que ya hasta los chicos son líderes y van invitando a más gente. Entonces, usted y su equipo, profe, nos inviten, y yo creo que aquí hay más de un chico que está muy atento, y yo creo que le van a llegar hojas de vida para que acepte, o no sé, donde tengamos que ir. Yo creo que allá vamos a llegarle, profe, muy emocionada de escuchar. Y pues la verdad quisiera que Carlos Andrés nos contara un poquito de cómo esto tan maravilloso que nos ha contado el profe, y tú cuando decías pues que esta experiencia impactó y transformó el colegio, y transformó algunas familias. Me gustaría saber cómo esta experiencia transformó tu proyecto de vida. ¿Generó alguna incidencia? ¿De pronto tenías pensado otra cosa antes de ingresar a tu experiencia y luego de las cosas han cambiado? Quisiera que nos contaras un poquito de eso. Listo, listo. Sí, señora. Pues mira, como decía el profe, quizás sea mucho más allá de la incidencia en una carrera, porque pues justamente terminé estudiando carpintería, pero definitivamente sí me abrió la posibilidad, ni siquiera la posibilidad, me hizo entender que sea que sea desde cualquier lugar el que esté estudiando o trabajando, tengo que enfocar mis proyectos en cuestiones sociales, o sea, tengo que movilizarme desde lo que sea que esté aprendiendo a un impacto social. Y tengo que creer en esos proyectos que se están dando y apoyarlos. Entonces yo creo que por lo menos a mí, como proyecto de vida, pues sí, me movilizó a entender que como papel de estudiante, sea en cualquier carrera que esté estudiando, tengo que ser partícipe activo pues, de esta construcción de paz. Pues que cada vez es más difusa y se siente más difícil, pero, pero pues que tengo que ser parte de eso. Muchas gracias nuevamente, Carlos Andrés, profesor Alejandro. Todo esto que ustedes nos han venido relatando realmente es muy significativo para para los docentes y para los estudiantes que nos están viendo en estos momentos. Queremos saludar ya a los casi 300 personas que nos están viendo en este momento. Definitivamente estos de reflexión y de conversación son más que necesarios en este momento actual en el que está Colombia. Yo quisiera destacar algo antes de irnos a la franja comercial, y es lo siguiente. Por las dinámicas institucionales que vivimos los docentes en Colombia, muchas veces por el tema burocrático que pasa, la investigación docente se deja de lado. Es decir, los docentes tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder acompañar nuestras prácticas de investigación, porque el tiempo y los recursos con los cuales contamos son muy pocos. Entonces, quiero saludar esta experiencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia que se tomó el trabajo de investigar, pero de la manera clásica. ¿Cuál es la manera clásica de investigar? Ir a un territorio, sacar información, tomarse la foto y decir, ay, sí, estuvimos acá, muy chévere el espacio, ya nos vamos. Entonces, significativo que ustedes se hayan puesto la camiseta, como se dice popularmente. Es decir, cogieron el asadón, contribuyeron al jardín, ¿cierto? Llevaron algunos materiales, aportaron materialmente. Entonces, eso es muy importante. No solamente ir al contexto, usarlo, digámoslo así, sino también poder dejar algo, poder dejar una semilla. Entonces, pues muchas gracias, profesor Alejandro, muchas gracias, Carlos Andrés, egresado. Entonces, ahora nos vamos a una franja de receso. Vamos a ver durante esta franja de receso algunos videos que han preparado los estudiantes de los colegios que han venido participando en esta experiencia, y también un corto video sobre los puntos más importantes de la acuerdo. Ya volvemos, les pedimos que estén ahí muy pendientes. Al regreso vamos a estar con el Colegio Fe y Alegría San Ignacio y los protagonistas de esta experiencia. Muchas gracias por la invitación.
Creo que la acción que puede aportar para la paz en Colombia es tener una comunicación asertiva. Así no provocamos un ambiente de conflicto, sino de armonía, y para que las demás generaciones puedan ver que nosotros podemos hacer el cambio. Buenos días, mi nombre es Tania López, soy contralora del Colegio San José de Usme, y respondiendo a la pregunta sobre qué acciones puedo hacer para aportar a la paz en Colombia, yo aporto a la paz mediante procesos de educación popular desde la red de estudiantes de Usme y el reconocimiento del territorio a través de la organización social y trabajando desde los barrios para transformar las indignas realidades del sur. Para construir la paz, he decidido utilizar la palabra como primera y única herramienta para la solución de mis conflictos con mis compañeros, promulgando así la paz en mi entorno. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación,
entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento, la implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Realmente la juventud, como nos dicen los mensajes de los chicos, son los que están llamados a tejer y a expandir este ideal de paz que creo que muchos de nosotros tenemos. Pues en este segundo momento nos acompaña el profesor Camilo Rubio Marín y la estudiante Ana María Sepúlveda. Ellos nos van a contar sobre su experiencia significativa, proyectos de intercambio de experiencias culturales y sociales entre el Clan del Chango de Colombia y el espacio de Ailanto de Santiago de Chile. Profe Camilo, muy buenos días. Ana María. La verdad es muy emocionante para CIMEPAS tenerlos a ustedes en este espacio. Y pues nos gustaría que nos contaran un poco sobre esa experiencia. El micrófono es de ustedes. Si de pronto quieren compartir algún archivo, ya les damos el espacio para que lo compartan. Bienvenidos. Vale, Lady, muy buenos días para todos los que nos ven en este momento. Mi nombre es Camilo Enrique Rubio y la chica que me acompaña es mi compañera de colectivo y estudiante Ana María Sepúlveda. Entonces vamos a empezar a compartir el espacio y vamos a mostrarles nuestra experiencia y agradecemos a la Corporación CIMEPAS por habernos invitado a este espacio. Profe, sabemos que aquí nos acompaña la representante del colectivo de Chile, Javiera Garcés. Ella está siguiéndonos por redes sociales. Pues, antes de comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito de quién es este colectivo. Cómo se conocieron, de pronto que nos acercaras un poquito y pues desde aquí darle un saludo a él. Claro, sí, nosotros nos conocimos en el espacio de una red de juventud que tenemos con la Universidad Distrital. Nosotros hacíamos parte de una red de colectivos artísticos de la ASAP y gracias al profe Adrián Gómez, que es un académico de la ASAP, nos presentó al colectivo Ailanto y el colectivo hicimos un enlace con ellos en el año 2018. Ellos vieron la experiencia que trabajamos con un colectivo que se llama el Clan Chango, que es el colectivo o el ejercicio pedagógico que hacemos nosotros de manera comunitaria y el que ha venido tejiendo y que Ana María más tardecito va a contar un poquito acerca del colectivo y de cómo trabajamos nosotros en el territorio de Bosa, que es donde se genera nuestro colectivo. Y a partir de eso,
pues nosotros, es la líder de Ailanto, y fue la persona que nos hizo la invitación, y pues con ayuda del Colegio Fe y Alegría, compañeros docentes y estudiantes que apoyaron también la iniciativa, logramos viajar a Chile, y pues este es el espacio que venimos a contarle. Ailanto es un colectivo a nivel internacional y se funcionan en Santiago de Chile. Ellos son una organización autogestionada, compuesta por varios artistas que viven en el barrio Yungay. Yungay es un barrio que queda en el centro de Chile y es un barrio patrimonial muy interesante y un barrio de resistencia y un barrio que al visitarlo genera ese volver atrás, ese volver a la arquitectura de la época republicana, y ellos se consideran como un barrio cultural y de resistencia porque han resistido a muchas cosas, sobre todo el tema de la dictadura. Y pues ellos tienen un festival que se llama el Octubre No Violento, festival en el que nosotros participamos y pues del cual les vamos a contar la experiencia. Entonces, para todos los que nos siguen en este momento, pues a Javiera un saludo que también nos está siguiendo en este momento, y a nuestros amigos y compañeros del Colegio Fe y Alegría San Ignacio y estudiantes que también nos están siguiendo en este momento. Entonces, paso a mostrarles la experiencia y empezamos en este momento. Entonces, nosotros esta experiencia la denominamos momentos significativos en el Festival Puertas Abiertas en Yungay. Nosotros hacemos parte de un colectivo que se llama el Clan Chango, y pues este colectivo fue con el que viajamos a Chile y con el que hemos venido trabajando en este espacio. Entonces, pues vamos a pasar la primera parte para que Ana pueda contarnos un poquito sobre la experiencia. Dale, Ana. Bueno, para empezar, buenos días a todos. Y sí, el nombre del proceso es el Plan Chango, del cual hacemos parte. Y pues básicamente nosotros nos dedicamos a el desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes. También nos enfocamos en el arte y en la política. Y el proceso que hicimos en Chile se llama Procesos de Resiliencia y Reconciliación a partir de experiencias indígenas y afrodescendientes colombianas en torno al conflicto armado en paralelo con la dictadura que experimentó el país de Chile. Entonces, básicamente, ¿qué fue? Nosotros fuimos a representar y a contar un poco de la historia del conflicto armado de Colombia en Chile. Como lo decía el profe, en un barrio que queda en el centro de Santiago, que es un barrio muy característico porque ahí viven más o menos 200 artistas y pues obviamente se respira la cultura, el arte y la resistencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue representar como esta historia en muy corto tiempo por medio de un performance. Entonces, cabe aclarar que nosotros al principio no íbamos a hacer un performance, íbamos a hacer una exposición pues, muy lineal. Pero como lo dije antes, y como lo dijo el profe también, es un barrio en el que hay mucha cultura, mucho arte, y nosotros nos encontramos con un personaje que nos ayudó con ese tema, que se llama Eduardo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue representar de manera muy simbólica cada uno de los actores del conflicto armado. Representamos al Estado, representamos a los guerrilleros, a los paramilitares y a las víctimas. Creo que todo es todo por el personaje. No sé qué más agregar. Agregar que aparte de ese ejercicio, nosotros también tuvimos la oportunidad de visitar la exposición del Testigo de Jesús Abad Colorado. Es una exposición muy interesante que habla un poquito acerca del conflicto armado. Jesús Abad ha sido la persona que personalmente consideramos en el colectivo que mejor retrató al conflicto armado, y desarrollamos nuestra experiencia a partir de ese ejercicio fotográfico. También hicimos una instalación fotográfica y videos en sala para la exposición en público, y nos basamos especialmente en el informe Basta Ya y en los videos del Centro de Memoria Histórica, y especialmente en el capítulo que hablaba sobre la tragedia del 2001 en Bojayá, Chocó.
Entonces, aquí les mostramos un poquito de las fotografías. Estas son las fotografías más relevantes que encontramos de la exposición. Varias de ellas reflejan o retratan el rostro de las víctimas o de las personas que fueron víctimas del conflicto armado y cómo estas personas, pues, obviamente tuvieron que eh, sobrevivir a esta lucha de resiliencia y de volver a empezar. Y pues no fue fácil, pero y además nos sensibilizó mucho sobre el conflicto. Eh, Aquí también hay otras fotografías, particularmente que también nos llamaron la atención. Está la foto de Jaime Garzón, que es considerado una de las personas más simbólicas de los últimos 30 años para Colombia. Está la foto de Buenavista, que es la foto de la iglesia que quedó destruida. Ahí quedan los rostros de la guerra y del el rezago que hubo en la violencia en el Chocó. Y las otras dos fotos son fotos de víctimas de ese espacio. Nosotros colocamos unas frases muy simbólicas también de personajes históricos de Colombia. Y pues esto quisimos retratarlo porque la fotografía cuenta partes muy interesantes de la situación. Aquí colocamos estos dos videos, los dos videos del Centro de Memoria Histórica, que cualquiera que pueda ir a buscarlos en YouTube los va a encontrar. Uno es el de Domingo Chala, que es el cantante del conflicto, que es aquella persona que se hizo famosa por componer la canción El 2 de Mayo, que es una canción que cuenta la historia de cómo ellos vivieron el conflicto armado y cómo sobrevivieron a él. Y el padre Antún, que es un líder social de Buenavista, que también tuvo la oportunidad de contar su parte de la historia y vivir esa situación social y política de ese momento. Entonces estos dos videos los colocamos porque son muy simbólicos. Viene la parte interesante, que es la que va a contar Ana, y es el performance. Entonces aquí quiero dejar que Ana pues, nos cuente esa parte de la historia. Bueno, el performance se tituló Acciones vacías, una bala, tres posturas. Y pues, como se pueden ver en las fotos, el espacio estaba compuesto por una imagen que representaba al Estado como en forma de un monstruo que se apoderaba de Colombia. También hay fechas específicas que pues, son importantes en la historia del conflicto y las imágenes que el profe ya había explicado. Bueno, pues ahora sí voy a explicar a detalle cómo fue el performance. Y nosotros lo que hicimos, como dije antes, fue representar una persona al Estado, otra persona a los guerrilleros, otra persona a los paramilitares y dos víctimas. Dos víctimas de dos masacres específicas, que fue la masacre de Bojayá y la masacre de Montes de María. Entonces cada personaje daba su punto de vista, ¿no? Entonces el Estado hablaba sobre su poder, sus relaciones de poder y lo que necesitaba, por qué había encubierto también a los paramilitares, los guerrilleros lo mismo, su posición de por qué habían decidido tomar las armas, de por qué no habían como continuado con los métodos pacíficos, por decirlo así. Y los paramilitares explicaban por qué, qué era lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, era como eran los guardaespaldas de los terratenientes que evitaban que la guerrilla llegara a esos lugares como apoderar. Y las víctimas explicaban cómo había sido, qué habían sentido, qué había pasado con la gente de sus pueblos, de sus veredas, qué había pasado, qué habían sentido, qué había ocurrido en esos lugares. Y bueno, ahí cabe aclarar que no éramos nosotros solos en una exposición, sino que eran varias. Sin embargo, al final nosotros terminamos siendo como la atracción principal por la forma de impactar. Porque lo que les decía antes, en un principio íbamos a hacer una exposición súper normal, ¿sí? Pero no, eso no causaba impacto y hacer este performance así impactante era lo mínimo que podíamos hacer estando en un lugar de eso, ¿sí? Lleno de artistas, lleno de cultura, lleno de resistencia. Además, fue nuestra misión ir a otro país, a otro rinconcito del mundo, a explicar qué había sido lo que había pasado en Colombia, porque
en Latinoamérica se conoce, ¿sí? Si los mismos colombianos desconocemos nuestra historia, ¿por qué otras personas de Latinoamérica deberían saberlo? Entonces, nosotros fuimos como la atracción principal y eso nos llenó porque esa era nuestra misión, a eso íbamos nosotros aquí, a ser como la voz de esas víctimas. Y pues personalmente para nosotros este viaje fue de mucho crecimiento porque pues nos parecía imposible, ¿no? Porque primero viajar nosotros a nuestra edad tan pequeños, viajar casi, o sea, con muy poco dinero, viajar a hacer lo que nos gusta, como a dejar una huella, una labor social, es, o sea, es muy gratificante para nosotros. Además, es que cualquier persona puede coger plata e irse de turista, pero ir nosotros a representar pues una parte tan importante de nuestra historia y como una herida abierta de Colombia, me parece importantísimo y pues como le dije, muy gratificante. Entonces, pues también obviamente hubo muchas experiencias aparte de eso, que lo que les digo nos llenaron, porque conocimos gente muy interesante, conocimos nuevos lugares y nos dimos cuenta de muchas cosas como clan y como personas, que nosotros digamos inspirados, abiertos a muchos cambios y con muchas ideas en la cabeza y también con muchos mitos rotos, porque uno piensa que viajar a esta es imposible, uno piensa que hacer cosas grandes es imposible, uno piensa que no, eso es para otra gente. Uno acá en estrato 2 del colegio no puede hacer eso, pero no, al final sí se pueden hacer las cosas y hay muchas cosas que creemos que no están en nuestras manos, pero sí, al final sí y podemos manejarlas mejor de lo que pensamos. Gracias, Ana María. Realmente es una experiencia muy, muy conmovedora lo que acabas tú de mencionar y es como un grupo de estudiantes liderado por el docente Camilo, licenciado en Ciencias Sociales, termina compartiendo una experiencia significativa de su colegio de Bosa en Chile y además haciendo un performance y además siendo el centro de atención, de intercambio de saberes entre la comunidad chilena, en el barrio en el cual estuvieron y el conflicto armado colombiano. Esto es demasiado significativo. Entonces, antes de dar paso a la siguiente pregunta, quisiera mencionar algunos comentarios de la página de Facebook, saludar a las 280 personas que en estos momentos nos están viendo. Dice Violeta Clavijo, buenos días, excelente investigación y proposición con trabajo de proyecto y de socialización. Dice Sofía Pacheco, ¿de qué manera puede involucrarse en los estudiantes en experiencias que aborden el conocimiento del conflicto, la paz y la memoria en el país? Yo creería que se pueden llevar a cabo acciones y participaciones en los esfuerzos por consolidar la paz en Colombia. Además de que en más de 60 años los colombianos no han tenido ni un solo día de paz. Con esto se daría la oportunidad ideal de conocer este país que nunca hemos conocido a profundidad y que realmente lleguemos a tener un país en el cual jamás muera nadie por culpa de la guerra. Muchas gracias por estas intervenciones. Estamos muy pendientes de las preguntas y de los comentarios que sigan surgiendo en Facebook. Yo quisiera preguntarle, profesor Camilo, ¿cómo un licenciado en Ciencias Sociales termina en un proceso donde sus estudiantes llegan a un performance? ¿Acaso los performance y la fotografía no serían más del docente de artes? Es decir, o sea, me causa curiosidad que el arte sea involucrado en esta experiencia pedagógica, es decir, ¿cómo llegó el arte a involucrarse en esta experiencia pedagógica? ¿De quién fue la idea de hacer el performance? ¿Por qué lo trabajaron de esa manera? Vale, particularmente nos pasó algo y era que nosotros pues como colectivo siempre hemos manejado la parte artística y fue un transversal que hemos manejado desde nuestros inicios. El pensamiento crítico ha sido la base, pero el arte ha sido como esa forma de expresar. Nosotros somos muralistas, hacemos murales también y trabajamos todo el espacio de recuperación urbano. Cuando te refieres a la fotografía, fue como algo que habíamos planeado de presentación, pero como contaba Ana,
cuando llegamos allá y estábamos en ese espacio artístico, pues el ver a artistas eh, trabajando todo el tema performático y pues que ellos vieron que estábamos un poquito como complejos con el tema de la socialización. Eduardo nos colaboró y nos dijo, mira, si ustedes van a presentar esto en un festival artístico, hay una mejor manera de socializarlo. Y Eduardo asesoró a los chicos, vio como que todo lo que traíamos y nos ayudó a hacer toda la instalación junto con los otros compañeros de Ailanto y entrenó a los chicos porque prácticamente, como cuenta Ana, los entrenó en 2 días, antes de que empezáramos a hacer la presentación, y en los 2 días fue una entrenada dura para poder hacer un performance, pues porque nosotros nunca habíamos hecho performance, o por lo menos el tema del teatro nunca lo habíamos tocado, y fue el ejercicio interesante que se dio en ese momento. Muchas gracias, profe. Pues la verdad sí, aquí nos damos cuenta que estos temas de paz involucran a varias áreas de la enseñanza. No es específicamente de una, sino que va jalando a otros compañeros, digamos, cuando hacemos parte del aula o a otras entidades, ¿no? Comienza a movilizar mucho y por eso las experiencias que hablan de paz son transformadoras, ¿no? Transforman no solo corazones, sino en ese orden de ideas transforman vidas. Entonces, Ana María, me gustaría que me contaras si esta experiencia en la que has participado y de la cual te sientes tan orgullosa y hablas de una forma apasionada, me gustaría saber si esta experiencia ha transformado tu visión de vida, ha permeado tu proyecto de vida, o si por el contrario consideras que sigues igual. Bueno, el cambio es contundente. Realmente no solamente la experiencia de Chile, sino en general la experiencia con el clan, a mí me ha cambiado la vida y nos ha cambiado la vida a nosotros, todos los del clan, porque nos ha hecho ver la vida de otra forma, ¿sí? Nos ha hecho salir como de nuestra burbujita y darnos cuenta de muchas cosas que, como lo decía antes, están en nuestras manos y podemos cambiar y debemos cambiar, es nuestro deber como jóvenes. Entonces, la experiencia de Chile fue como la más importante, pero esa hace parte del proceso del clan, y el clan es, o sea, es muy, muy importante para todos nosotros, tanto para mí como para mis amigos, y de verdad sí ha aportado a nuestro proyecto de vida, a pesar de que, bueno, a esta edad todavía no lo tenemos muy claro, sí ha aportado como a esas ideas o a esos proyectos que sabemos que debemos como enfocarnos en ellos, ¿sí? Como a esos propósitos a los cuales queremos enfocar nuestro proyecto de vida, cuando ya lo tengamos como un poco más estructurado. Pero sí, definitivamente sí, y yo creo que si el clan no me hubiera aportado tantas cosas, más de las que yo esperaba, me hubiera definitivamente salido, no hubiera continuado. Y como, o sea, de verdad no esperaba tanto. Cuando yo entré al clan no esperaba tanto. Y de verdad estoy muy agradecida con todas las experiencias, con el profe, con los muchachos, o sea, entre todos hemos construido el clan y entre todos lo seguiremos construyendo, ¿no? Gracias, Ana María, y así es. Algo que me parece muy importante destacar de esta parte es cómo las instituciones educativas pueden llegar a hacer alianzas con organizaciones locales del territorio donde se encuentran, donde muchas veces también los docentes hacemos parte de esas organizaciones sociales, y es un trabajo conjunto entre organizaciones sociales, comunidad educativa, ¿para qué? Para trabajar en el territorio. Entonces, es algo que me parece importante destacar de esta experiencia significativa, y es que la escuela no está en las 4 paredes que la contienen, sino que la escuela tiene la capacidad de ir más allá de esas 4 paredes para poder realmente impactar el contexto en el cual está inmersa. Muy valioso, Ana María dice, no me imaginé que estudiando en un colegio de Bosa
estrato 2, yo pudiera llegar hasta Chile y lo hicimos y compartimos la experiencia. Entonces también hay una parte muy humana acá que quiero destacar y es la capacidad que tienen los estudiantes y los docentes de creer en lo que hacen, de creer en su trabajo y de ser muy ambiciosos con las apuestas pedagógicas que cada uno de ustedes propone. Es decir, es una invitación a los docentes y a los estudiantes que nos están viendo en este momento. Y es sencillamente que nace una idea y el querer y el poder de todos y la cooperación de las directivas, de los estudiantes y de los docentes hace posible que eso se haga realidad. Entonces, realmente son una experiencia ejemplarizante, ¿sí? Inspirador. Yo lo resumiría en esta palabra y es que esta experiencia me resulta inspiradora. Ahora yo quisiera preguntarle a Camilo de qué manera otros espacios que no son los espacios de la escuela pueden contribuir a reforzar estas experiencias pedagógicas. Por ejemplo, vimos que seguramente tus estudiantes fueron a la exposición de Jesús Abad, que para la audiencia que nos está viendo en estos momentos fue una recopilación de 500 fotografías del conflicto armado en Colombia, que resumen la historia del conflicto armado. Entonces, ¿cómo desde los museos, cómo desde el teatro se puede llegar a contribuir a estas experiencias significativas? Vale, Nora, mira, entonces nosotros pues como colectivo y como colegio también le hemos apostado a un programa de desarrollo comunitario que maneja el movimiento en el cual yo trabajo como profesor y Ana es estudiante, que es el movimiento Fe y Alegría, es un movimiento de educación popular que le apuesta a esa formación de pensamiento crítico, a esa formación de empoderamiento de los jóvenes, como lo decía Ana, a pasar de la reflexión a la acción. Y pues nosotros llevamos en este programa de desarrollo comunitario desde 2013. Este proceso nació de los chicos y sentimos que la escuela no abordaba todos los espacios que podíamos dialogar. Por ejemplo, a veces que en el colegio, bien lo decía el otro compañero Alejandro en su exposición, la escuela a veces se queda corta en hablar sobre lo que pasa en la realidad del barrio de cada chico. Y los chicos preguntaban, sí, muy chévere que tú me cuentes la carreta de Europa y que me cuentes lo que está sucediendo en otro país, pero ¿por qué no habla de mi barrio? ¿Por qué no habla de mi ciudad? Entonces, a veces la escuela no permitía eso y por eso nos dimos a la tarea de buscar un espacio alternativo donde juntáramos a los chicos de manera colectiva, porque creo que colectivo es que se construye mejor. Individualmente podemos formarnos, pero el conocimiento es para compartirlo. Y nos dimos a la tarea de empezar a explorar la ciudad, de empezar a hacer red con la gente que hace cosas en el barrio, nos juntamos con las juntas de acción comunal, nos juntamos con otros parches que se dedican también a la parte artística, tuvimos el apoyo de la Universidad Distrital, llegamos a juntarnos con otros colectivos y redes, participamos en otros eventos artísticos donde aprendimos de muralismo, aprendimos de música, nos logramos presentar 3 veces en el festival Casa Abierta de la SAP, con música, con todo eso. Entonces yo creo que este ha sido un espacio de información para los chicos y yo creo que la escuela le debe apostar a eso, a buscar espacios fuera de la escuela donde las personas del común nos pueden enseñar muchas cosas sobre lo que pasa en el barrio y sobre lo que los chicos deben aprender para la vida, porque es que eso es para la vida. Bien lo decía Ana, esto nos ha cambiado la vida a todos y a mí como docente, si algo he tenido claro es que si yo no incido en mis estudiantes, no me sirve de nada ser docente. Si yo no genero transformación en la vida de ellos cuando hacemos algo, cuando hablamos, cuando intercambiamos pensamiento, no genera, no, o sea, no serviría de nada ir a dar cátedra al colegio. Y creo que no es la idea de dar cátedra, es la idea de dialogar, de compartir. Y finalmente, pues para cerrar mi intervención, yo creo que también es eso de que el docente debe darse a la tarea de también escuchar a los estudiantes, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Los chicos me decían, profe, no nos gusta cómo impartes esa parte de tu clase, queremos mirar otras cosas que de pronto tú no mencionas, le proponemos esto. Y pues yo accedí y pues creo que en esto llevamos ya 7 años de haber accedido a esa propuesta de los jóvenes. Gracias, profesor Camilo. Y para todos los que nos están viendo, voy a mencionar brevemente algunos comentarios que nos hacen desde Facebook para que, Lady, tú cierres el espacio y entonces ya volvamos con estos dos colegios invitados. Entonces, nos dice por acá Juliana Monsalve.
¿De qué manera pueden involucrarse los estudiantes en experiencias que aborden el conocimiento del conflicto, la paz y la armonía en el país? Nosotros los adolescentes podemos participar en asuntos públicos o comunitarios por medio de los distintos medios web en donde podremos abordar nuestros conocimientos a estas diferentes posturas de país, como también tener un alto nivel de creatividad. Podemos diseñar diferentes métodos de aprendizaje para manifestarnos hacia los adultos y personas con cierto rango de autoridad. Con el objetivo de una mejor Colombia. Muchas gracias por esos comentarios. Dice por acá Kevin Esteban García. ¿Creen que el capitalismo sea el fuego que quema la madera, es decir, la paz? Qué bonita pregunta y qué bonita metáfora. ¿Creen que el capitalismo sea ese fuego que quema la madera, es decir, la paz? Podríamos mencionar que si el capitalismo es un sistema económico, social y hasta ético, en el sentido de que nos articula modos de ser y modos de pensar, pues definitivamente si el sistema capitalista está basado sobre la competencia, pues creo que es uno de los factores que no incide a la construcción de paz. Es deber de nosotros los docentes empezar a cambiar esas metodologías competitivas. Apostémosle más que a la competencia, a la cooperación. Yo le daría esa respuesta breve a Kevin García, agradeciendo su pregunta tan profunda. Precisamente ayer en el panel hablamos de los orígenes del conflicto armado en Colombia y definitivamente este es un tema que no puede solamente verse desde lo pedagógico, desde otras dimensiones, sino también desde una profunda estructura económica y el marco actual, pues sabemos todos que es el capitalismo. Entonces, cierro con esta intervención de Isabela Maestre. Considero que el impacto que tenemos como jóvenes para realizar un cambio en nuestro país es respetando la opinión y diferencia de los demás, expresando nuestros esfuerzos de maneras contundentes para que más personas se integren a un cambio. Lo podemos realizar por medio del arte, la comunicación, entre otras alternativas. Y bueno, para nosotros la audiencia es muy importante. Les prometo que cierro con Joana Rodríguez. Joana nos hace una pregunta y nos dice, ¿de qué manera pueden involucrarse los estudiantes en experiencias que aborden el conocimiento del conflicto, la paz y la memoria en el país? Y ella nos dice, bueno, nosotros los jóvenes le aportamos mucho, ya que somos el futuro de ese país. Para involucrarnos tenemos que saber lo que pasa en nuestro alrededor, conocer la historia, saber el significado de la palabra paz y conflicto, dar nuestra opinión y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos para un país mejor. Definitivamente, si la ciudadanía no se centra en los deberes, porque los ciudadanos tenemos muchos derechos, pero también hemos olvidado la dimensión del deber ciudadano. Muchas gracias a esos jóvenes que nos están viendo en estos momentos, a esos estudiantes que definitivamente se ponen la camiseta y creen que en manos de ellos está la transformación del país y la construcción de la paz en Colombia, porque la paz no se firma, la paz se construye. Bueno, pues la verdad, con esto que nos lee Nora, más la intervención de Ana María y el profe Camilo, pues no queda otra conclusión que la juventud está dando un sacudón a la educación y que nos está llamando a una transformación desde lo nuestro, desde ese contexto cercano, desde lo que realmente vivimos día a día, que es nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra escuela. Entonces la juventud está exigiéndonos a todos los docentes que hagamos un alto y dejemos de mirar otros contextos lejanos y que nos acerquemos a nuestro contexto, que lo vivamos, que tratemos desde ahí de hacer un cambio y realmente una transformación social, y a partir de eso yo creo que buscamos, y es una de las soluciones que ayer pues se hablaban, que el progreso, se busca el progreso y se ha buscado el progreso, y yo creo que la juventud y la niñez, ¿no? Juventud y niñez nos están llamando a que luchemos por ese progreso en este país, pues, que ha sido tan golpeado por la violencia.
Entonces, nos vamos a unos comerciales. En esta oportunidad vamos a escuchar a los rectores. Los rectores han preparado pues unos videos y ya volvemos con nuestro cierre y los dos colegios invitados para que nos comenten un poquito y compartan ya estas dos experiencias más cercanas. Barrera Blanco, rectora del Colegio San José de Usme, uno de los colegios que están organizando este encuentro, que estamos llevando a cabo a nivel distrital. Es para mí muy grato hacer partícipes de esta serie de iniciativas que plantean como objetivo esencial la construcción de caminos hacia la paz. Un saludo muy especial a CIMEPAS, la Corporación de Centro de Pensamiento e Investigación para la Memoria y la Paz en Colombia. Una iniciativa que nace de 5 jóvenes licenciados en Ciencias Sociales que sueñan y que le apuestan para construir desde su labor docente escenarios de discusión y reflexión sobre la paz y la memoria histórica en Colombia. Que este primer encuentro sea una excusa para seguir teniendo iniciativas a nivel interinstitucional. Un gran reconocimiento a los docentes de los colegios que también están organizando este evento, como son los colegios Gimnasio Tundama, Gimnasio Los Andes, Fe y Alegría Las Mercedes y por supuesto el Colegio San José de Usme, y a todos los otros colegios que aceptaron el reto y nos acompañan en esta iniciativa y que esta semana participan con sus docentes y estudiantes. Reconocer y valorar el aporte y la participación de los panelistas invitados. Muchísimas gracias y que sea una semana de formación pedagógica para toda la comunidad educativa. Vivimos en una nación que históricamente se ha caracterizado por teñir sus ríos de sangre a causa de la violencia, y de manera paradójica esos ríos se contrastan con la belleza de ser uno de los territorios más hermosos y biodiversos del mundo. Esta Semana por la Paz queremos reconocer la necesidad de construir caminos, iniciativas y prácticas cotidianas que le apuesten a un país en paz y con justicia social, donde el médico, el profesor, el estudiante, el recuperador y el trabajador se les garanticen condiciones de vida digna. Que esta sea una semana para la reflexión y para no permitir que el dolor nos sea indiferente. Están matando a nuestros niños, niñas y jóvenes. No dejemos que la desesperanza y el miedo se apoderen de nosotros. La violencia que vivimos en la ciudad y en nuestros barrios no alcanza las dimensiones que tienen en los lugares más apartados del territorio colombiano, donde el Estado brilla por su ausencia. Que esta sea una semana y que puedan ser todas las del año para hacernos más empáticos, para valorar nuestra vida, a nuestras familias y la posibilidad de soñar con un país en paz. Bueno, después de estos videos que nos comparte la rectora Rosalba Barrera del Colegio San José de Usme y este audio reflexivo sobre la necesidad de seguir tejiendo caminos hacia la paz, vamos ya con este último momento de este encuentro tan maravilloso, y lo digo porque realmente son experiencias que inspiran, son experiencias ejemplares, y es así como vamos a seguir compartiendo. Ya nos encontramos todos en el espacio, Fe y Alegría San Ignacio y el Gimnasio Los Andes, con Carlos Andrés el egresado y Ana María, la protagonista de esta significativa experiencia. Entonces, vamos a empezar. La idea es hacer una conversación en torno a estas
ciencias, tejer espacios en común. Entonces, de esa manera nos surgen unos interrogantes a partir de la intervención inicial. Esta pregunta va dirigida para los docentes. Sabemos, quienes somos licenciados en Ciencias Sociales, que el 25 de mayo de 2015 el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que reglamenta la ley 1732 de 2015. Esta ley nos habla de la implementación de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, desde preescolar, básica y media, tanto de carácter oficial como de carácter privado. Por lo tanto, desde su concepción, desde su posicionamiento como docentes, queremos preguntar o queremos saber si ustedes consideran que la implementación de la Cátedra de la Paz puede constituirse en un mecanismo efectivo para trabajar esos temas relacionados con la historia del conflicto armado en Colombia y la memoria histórica. Entonces, de ser negativa, la respuesta, queremos saber cuáles otros mecanismos podrían ser efectivos para trabajar estas dimensiones. Entonces, profesor Camilo, le invitamos a que nos comparta su reflexión sobre esta pregunta. Vale, Nora, pues yo creo que es positivo que ya haya una política pública que empiece a apostarle a la paz. Yo creo que es necesario dialogar de la paz en los espacios de la escuela. Coincido con lo que decía Freddy también cuando escuché la intervención de él en el primer espacio, y que la escuela tiene que darse esa pela académica por empezar a hablar de espacios de paz. Y yo considero que esos espacios de paz o de cátedra de paz deben acompañarse de otros espacios que están ocurriendo en el escenario de las universidades, en el escenario de los barrios, de las calles, donde las organizaciones sociales también le están apostando a la paz, y donde los procesos que se dan allí de manera social deben acompañarse y deben también ser dialogados en la escuela, donde se debe escuchar al colectivo en pleno de la gente que está hablando y de las experiencias de las organizaciones sociales, de los grupos étnicos. Y yo creo que la cátedra de paz es muy necesaria porque la escuela, para cerrar mi intervención, es un reflejo de la sociedad, un reflejo pequeño de la sociedad. Y lo que se haga en la escuela va a incidir en la sociedad. Por eso considero que es muy necesaria la cátedra de paz. Gracias, profesor Camilo. Ahora, profesor Freddy Alejandro, ¿cuál sería tu reflexión al respecto? Yo creo que es importante, creo que sí, evidentemente es importante este tipo de espacios, pero no necesariamente tiene que ser tan forzado. En realidad creo que nosotros los profesores desde hace muchísimos años le hemos apostado a esto sin necesidad de que nos hayan implementado una política pública educativa de cátedra de paz. Es digamos, el ejemplo de Camilo. Camilo viene trabajando en proyectos de hace 7 años, y así he conocido cuando yo recuerdo, yo salí del colegio hace 20 años, y los profesores buscaban lo que nosotros conocemos como el currículum oculto, lo que está por fuera de lo establecido, y siempre los profesores de sociales, y no solamente sociales, sino de religión, de ética, de español, venga, escribamos, que el profesor de artística, que siempre se ha buscado el mecanismo para hablar de paz, porque es un país que necesita hablar de paz, y la escuela es el escenario, la escuela fundamentalmente es el escenario, y creo que ahí, independientemente de la cátedra o la imposición, voy a utilizar la palabra, tal vez de forma indebida, pero tal vez una imposición de una cátedra de paz no nos ha impedido a los profesores jugárnosla por la paz. Creo que para eso en últimas lo que venimos. Creo que en últimas la cátedra de ciencias sociales, muy concretamente, es una cátedra de paz, es una cátedra que enseña los errores del pasado, que enseña las posibilidades de mirar hacia adelante, que enseña las opciones de construir desde la escuela y no dejar allá al gobernante, no dejar al guerrillero, no dejar al paraco, sino que seamos nosotros los que estemos en capacidad de construir, porque desde acá se construye paz, desde la escuela, desde el barrio, abriendo la ventana y asomándose, ayudando. Es más, yo estaba leyendo ahorita algunos comentarios de algunos chicos y algunos profesores que se están conectando, y ellos decían, bueno, ¿y cómo buscamos el espacio? ¿Cuál es el espacio que nosotros tenemos? Que no hay necesidad que el colegio lo imponga, el espacio lo buscamos nosotros, y los espacios los hay, es eso. Pues sí, obviamente es positivo, pero así llegue el nuevo gobierno o el próximo gobierno, que me imagino que va a ser de los mismos, con las mismas, y quiten el decreto y tumben el decreto y hagan trizas la educación en Colombia, y hagan trizas la paz, y hagan trizas lo que se les dé la gana,
Nosotros los profesores siempre vamos a estar en la jugada y siempre vamos a estar luchando por la construcción de paz y siempre va a haber un estudiante que quiere construir paz. Gracias, profesor Alejandro. Antes de dar paso, Lady, a la pregunta que tenemos preparada para los estudiantes, yo quisiera mencionar algo muy corto y es lo que nosotros hablábamos ayer en el panel de conflicto armado en Colombia, y es que no necesariamente que exista un marco jurídico, ¿cierto? Ayer hablábamos de la ley 1448, la ley de víctimas, no necesariamente la existencia de un marco jurídico nos garantiza. Entonces, definitivamente ahí estamos en acuerdo, profesor Alejandro, y es que los docentes vienen trabajando sobre estos temas incluso mucho antes de que se estableciera la Cátedra para la Paz en los colegios. Entonces, ahora sí, Lady, ¿cuál sería la pregunta para los estudiantes? Bueno, pues en torno a la reflexión que ustedes han vivido, porque no es simplemente que la han escuchado, sino que ustedes como estudiantes han vivido, ¿qué llamado le harían ustedes a los rectores y profesores, no solo del área de ciencias sociales, sino a nivel general, para comenzar a implementar este tipo de proyectos, estrategias dentro del aula o por fuera de ella? Así como le decía, por ejemplo, el profe Camilo, que no tenemos, y el profe Freddy lo volví a replicar, que no tenemos que esperar a que el colegio nos imponga, sino que debemos buscar espacios. Ustedes como estudiantes, ¿qué le dirían al rector de un colegio donde aún no se aplican este tipo de experiencias significativas? ¿Y qué le dirían también a esos estudiantes que aún viendo y viviendo, porque hay muchas personas que han vivido el conflicto, no quieren hacer una transformación? Y hay otros jóvenes que ni siquiera se acercan de pronto a entender un poquito o dentro de su afán de ver otras cosas que realmente no son importantes, critican algún tipo de experiencias. Entonces, ustedes como estudiantes, ¿qué le dirían a estas dos digamos, personas que organizan, tanto rectores docentes como estudiantes? Ana María. Bueno, para los rectores y docentes, lo primordial era lo que decía ahorita Camilo, que si un docente no genera impacto en sus estudiantes, entonces solamente, o sea, trabajas por la plata, ¿sí? Entonces, siento que el docente, la profesión de docente es importantísima en la sociedad, y bueno, eso ya lo sabemos. Sin embargo, pues los mismos docentes a veces se encargan de que las cosas sean mediocres. Entonces, hay que apoyar esos espacios si ya existen, y si no, hay que crearlos. Hay que dejar el miedo a la responsabilidad. Y eso también va para los muchachos. Porque, digamos, para los muchachos también va que hay que dejar la pereza. Porque muchas veces es como, ay, no, es que no quiero hacerme cargo, y es que qué tal si algo sale mal y no quiero ser yo el responsable. Y no, hay que arriesgarse porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, me parece que también hay que recalcar algo, y es que, como dicen por ahí, el que no sabe de su historia está condenado a repetirla. Entonces, si en el colegio hay un espacio en el que se refuerce este tema de los procesos de paz en Colombia, del conflicto armado, no solamente tratar sí, las guerras mundiales y lo que decía Camilo también, si se refuerzan más esos espacios locales y esos contextos de los que nosotros realmente hacemos parte, ahí sí podemos como crear una transformación. De lo contrario, no. ¿Sí? Pero hay que dejar el miedo a la responsabilidad, hay que apoyar esos espacios y no ser tan intransigentes. ¿Sí? Ahí lo que yo decía en el segundo bloque, y es que a veces nosotros pensamos que las cosas son imposibles. Y es que, ay, es que yo soy no sé qué y no tengo tal cosa, pero no, hay muchas cosas que tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que esa sería mi invitación, tanto para los docentes y los rectores como para los estudiantes. Gracias, Ana María. Entonces, dejar el miedo a la responsabilidad
tanto para profesores, rectores, estudiantes y yo creo que comunidad en general, ¿no? Porque esta construcción de paz es de todas y todos los que hacemos parte de esta Colombia, ¿no? Carlos, cuéntame tu opinión. Pues yo el llamamiento que le haría a los directivos, a los rectores y a los profesores es que pues reconozcan que tienen una responsabilidad social para con el país y que en ellos está ceñirse a unos currículums mínimos que da el Estado o apoyar los procesos que se están dando desde el estudiantado y desde algunos profesores. Entonces es básicamente eso, que no conecto con lo que dice Ana María, que no tengan miedo a apoyar esos procesos que se incentivan desde los estudiantes. Y pues para lo que decías de los estudiantes que no se sienten pues como motivados a apoyar ese tipo de proyectos, pues yo creo que eso es cero problema en el país y siempre lo ha sido, pues es como el cómo motivarlos y cómo ellos sentirse responsables de esas dinámicas pues, que están reconociendo. Entonces, yo creo que para los estudiantes que están desligados de los procesos y no quieren participar, pues sí, es importante que desde el rol del profesor se motive a entender esa conciencia y ese papel clave que tienen en la participación de esos cambios. Y ya. Gracias. Carla. Pues, Lady, ¿te parece si vamos a algunos comentarios que nos han hecho desde la página de Facebook? Tenemos acá a Donovan Medina. Él nos dice, los estudiantes tienen varias formas por poder de involucrarse en distintos ámbitos, como el arte, y pueden estar en experiencias y actividades en las que se pueda de una manera más profunda, de ver la historia, de ver los conflictos que tenemos, más grandes y pequeños, para poder darle una solución, dialogando y que podamos participar en eso, ya que somos el futuro del país y tenemos varias formas de participar. No hay que esperar a tener 18 años para poder ser parte activa de la vida política del país, para poder contribuir. Muchos de esos escenarios están más cerca de lo que creemos en las mesas locales que tiene cada localidad, en los encuentros ciudadanos, en las juntas de acción comunal. El Colegio Fe y Alegría bien lo sabe desde el trabajo popular fuerte que ellos hacen, porque es decir, es una escuela que abre los muros, ¿cierto? Que derrumba esos muros para conectarse con las realidades. Y eso definitivamente es lo que hace significativo el aprendizaje. Eso es lo que le da valor a las prácticas pedagógicas. Relacionar la teoría con ejercicios prácticos de vida que nos permitan concebir la paz, pero la paz no como una utopía, sino también como una práctica de vida. Bien lo decía Ana María, y es que debemos ser responsables, no debemos tener miedo. Sabemos que la coyuntura actual lo que busca es sembrar el miedo, ¿verdad? Sin embargo, todo este tipo de experiencias van como en contra de eso y se presentan como grandes alternativas. Entonces, también recordarle a la audiencia que se pueden inscribir en el formulario quienes han venido participando desde el día de ayer hasta el día viernes, van a tener su certificado de asistencia a el primer encuentro de jóvenes y maestros por la paz. ¿Qué otros comentarios nos han hecho, Lady, de pronto en el Facebook? Sí, aquí tenemos a Caleb Castiblanco y dice, los estudiantes pueden intervenir mediante diferentes medidas y estrategias que por lo general son influenciadas por varios docentes. Sin embargo, los estudiantes son los que se interesan en lo que quieren presentar y al hacerlo de la forma efectiva puede dar un mensaje y o reflexión a la comunidad, utilizando diferentes herramientas como por ejemplo reuniones o medios tecnológicos para hacer conocer más sus opiniones y pensamientos. Mariana Tapia dice, pregunta, ¿de qué manera puede involucrarse en los estudiantes en experiencias que abordan el conocimiento del conflicto, la paz y la memoria en el país? Y ella ahí nos da su aporte. Los jóvenes somos el futuro de nuestro país, donde en primera instancia tenemos que aplicar nuestro conocimiento acerca de la historia para no repetirla. Como estudiantes podemos crear proyectos, iniciativas, acciones, entre otras maneras para hacer
para hacernos escuchar, en donde podamos aportar a nuestro contexto y poderlo pasar de algo abstracto a algo real. Natalie Bozada replica a lo que nos decía Mariana. Buenos días, pienso que empezaría por la actitud y la responsabilidad de llegar a hacer el cambio, ya que pasando los años nos involucran y nos hablan sobre la teoría, pero no nos dejan una marca o un cambio. Y a los días se deja el tema y se le deja de dar importancia. Responden a la misma pregunta. Y aquí nos hablan de qué manera, es una pregunta que nos dejan, de qué manera pueden involucrarse los estudiantes en experiencias que aborden el conocimiento del conflicto, la paz y la memoria en el país. Entonces, pues yo creo que esta última pregunta ya se ha ido resolviendo a través del día de hoy. Y pues aquí lo decían muy a lo último, pues esta pandemia nos dio un reto. 2020 yo creo que va a ser marcado en la historia de todas las personas protagonistas, estudiantes, profesores, padres de familia, porque nos dio una lección, y una lección que nos puso a prueba en muchos aspectos. En el aspecto tecnológico nos demostró que sí podemos hacer muchos espacios y no necesariamente tenemos que reunirnos en un lugar, porque a veces muchas de las, digamos, de los obstáculos, o uno de los obstáculos es tener que ir a un lugar, desplazarme de un lugar a otro para asistir a una reunión o para dar mis ideas a conocer. Y yo creo que esto nos dio una lección, porque ya eso no va a ser un impedimento. Yo creo que este sacudón que nos dio esta pandemia en cuanto al uso de la tecnología nos ha demostrado que podemos acercarnos de diversas formas, y ya no solo con personas de nuestro contexto, sino ampliar nuestra visión, y como hizo, por ejemplo, el profe Camilo, que le dio la oportunidad a sus chicos del Clan del Chango de tener relación con otro país que vive el conflicto, no un conflicto diferente, digamos, en su contexto, pero al fin conflicto. Entonces, nosotros también podemos hacer eso. Ustedes, como jóvenes que manejan esta tecnología, que la dominan más que nosotros, pueden comenzar a crear sus colectivos, pueden comenzar a tocar puertas. Venga, a mí me encantó el Clan del Chango, Ana María la busco por Facebook, Camilo lo busco por Facebook, Carlos, me gustó el profe Frey y quiero subirme a ese bus realmente. Entonces comenzamos a movilizarnos, hagamos nuestro grupo de amigos y comencemos a tocar puertas o abrirlas, ¿no? Porque los jóvenes también pueden abrir proyectos que hablen de paz, que involucren contexto y memoria, que es lo que Ana María nos decía. El que no conoce su historia está condenada a repetirlo. Muchos no conocen la historia, pero trabajando en la paz la van a conocer. Entonces yo creo que la invitación a los jóvenes que nos están escuchando y para que repliquen la voz es que comencemos a buscar, toquemos puertas, no esperemos a que la paz llegue a nosotros, sino vayamos nosotros a la paz. Busquemos, mire, hay cantidad ahorita ahí, yo creo que muchos de esos corazones que hoy nos escucharon se comenzaron a movilizar y como, venga, yo quiero hacer parte de, pero si no puedo hacer parte, pues venga, yo hago mi equipo, busco, o no necesariamente ni siquiera un profesor, porque los chicos tan empoderados que soy hoy en día y quieren de verdad construir prosperidad, yo creo que van a buscar esas alternativas. Y pues ustedes saben que CIMEPAS está a la orden para lo que ustedes necesiten, profe Freddy, profe Camilo, Ana María, Carlos. Nosotros somos una corporación que está iniciando, pero que quiere realmente tocar fibras, tejer, hacer espacios como este en la actualidad, y tal vez cuando ya todo esto comience a tener una mejor, todo lo de la pandemia tenga ya una mejor, una cura, o bueno, podamos volver al contacto, pues tal vez hacer muchos talleres o encuentros vivenciales donde volvamos ojalá podamos volver a contar con ustedes y con otras propuestas. CIMEPAS es una organización que quiere tenderle la mano a los jóvenes, a los profesores y a las personas que trabajan en paz, y desde ese punto, profe Camilo, profe Freddy, Ana María y Carlos, muchísimas gracias por haber participado. Norita.
Sí, digamos que es importante y yo destaco mucho a Ana María porque se ve súper empoderada. Es decir, no es prepararse para la conferencia, sino que realmente uno sabe que es significativo cuando el estudiante tiene la capacidad de apropiarse de esos temas y hablarlo de esa manera en como Ana María lo demostró. Yo quisiera brevemente, desde la experiencia docente que tiene Alejandro en la gestión de este proceso de investigación y de esta salida de campo, ¿cierto? Y el profesor Camilo también en la gestión y organización de todo lo que significó ir de Bosa a Chile a compartir una experiencia que brevemente unas sugerencias a esos docentes y a esos estudiantes que quieren involucrarse en estos procesos de construcción de paz y memoria. ¿Qué sugerencias a partir de los aprendizajes que ustedes tuvieron con cada una de sus experiencias propias nos pueden proporcionar a nosotros los docentes y estudiantes que estamos viendo esta transmisión? Entonces, profesor Camilo, ¿qué sugerencias, consejos, tips nos podría dar? En todas las dimensiones, por supuesto, de logística, de Vale, listo. preparación, de implementación. Listo, vale. Bueno, pues casualmente mira que cuando mencionabas a Fe Alegría le está empezando a apostar a un tema que es el tema de la innovación, que es el tema de hacer la educación de manera diferente y el tema de la pedagogía popular. Obvio que cuando empezó la innovación, nosotros ya veníamos innovando antes de que empezara la innovación. Con nuestros chicos ya veníamos haciendo un trabajo que creo que fue un ejemplo para Fe Alegría también, del hecho de cómo se le puede apostar a la escuela de manera diferente, de cómo se puede salir de los muros de la escuela. Y mi recomendación para tanto docentes, amigos o colegas docentes, como los estudiantes, es que le empecemos a apostar a formas diferentes de impartir el conocimiento, prácticas diferentes que sean significativas, que generen empatía con la situación social que vive el país, que generen empatía y lazos con la gente o con las personas que hacen cosas en lo colectivo, en el barrio, que como bien lo decía Freddy, no esperemos a que el Estado nos dé la solución, sino salgamos nosotros a buscarlas, salgamos nosotros a aprovechar esos espacios que se generan tanto en lo público como en lo privado y que también se generan en lo popular, y que allí está la incidencia que uno, la huella que uno puede dejar como docente y la construcción que puede hacer como estudiante para que después este estudiante, por ejemplo, lo puedo decir en mi colectivo, varios de los chicos que han participado del colectivo han salido a pensarse la posibilidad de entrar a la universidad, han salido la posibilidad de pensarse una educación superior y no se han quedado solo con la educación del colegio, sino que se piensan, se visionan más allá y que además de eso también estudian, no solo por incursionar en el campo laboral, sino que porque lo que ellos escojan como carrera profesional o como proyecto de vida permita construir con otras personas y permita aportar a esa construcción de país y finalmente a esa formación de ciudadanía que tanto le hace falta a este país. Gracias, profesor Camilo, y definitivamente sí, se trata de un ejercicio constante, continuo y comprometido, pero no solo de los docentes, sino de los estudiantes que hacen parte de las instituciones educativas, porque finalmente son ellos el centro de este proceso. No hay profesión docente sin estudiantes. Entonces, pues también, profesor Freddy Alejandro, cuéntenos usted desde esas dimensiones de lo que implicó esos aprendizajes que se obtuvieron de la experiencia significativa. ¿Qué sugerencias, qué consejos y cuál es la invitación que usted hace a quienes nos están viendo en este momento? Yo creo que la invitación es a creernos el cuento. Primero que todo, creernos nosotros mismos el cuento que esta vaina no nos va a quedar grande. Esta vaina nos va a quedar grande. Saber que nosotros también estamos en la posibilidad, tenemos la posibilidad de construir paz desde la escuela. Cuando Ana María va a salir del colegio y empiece a estudiar otra carrera y empieza a ejercer su oficio o su profesión, ella va a seguir construyendo paz sin necesidad de tener el uniforme puesto. En realidad somos ciudadanos, este país lo sacamos adelante, somos nosotros. En últimas, yo siempre digo, los acuerdos de paz lo firman los que tuvieron las armas, dejaron las armas, y el chicharrón no lo dejan a nosotros. Chicharrón nos lo dejan a nosotros somos los que estamos en capacidad de salir adelante. Entonces, en primera instancia, creernos el cuento.
no sé hasta qué punto, digamos, el grupo que trabajó con Camilo, alguna vez había pensado la posibilidad de salir del país. Yo cuando salí la primera vez del país, yo dije, "Uy, carajo, pero vea que sí, vea". Y me imagino y estoy muy seguro que ellos, después de haber pensado, de haber salido a Chile, dijeron, ahora vamos para otro lado, vamos a cambiarla para otro lado. Entonces eso es creernos el cuento, es creernos el cuento. Pero otro punto bastante importante, y creo que ustedes no lo hemos trabajado muy bien, por ahí lo tocó Camilo de manera tangencial, porque ustedes le preguntaron, bueno, y la cuestión artística, que los profesores de sociales sí definitivamente tenemos muy poquito sentido de lo artístico. Entonces, otro elemento importantísimo es que en los colegios, en las escuelas, nos quitemos ese ropaje o ese cuento de el departamento de artes hace sus proyectos, el departamento de matemáticas hace sus proyectos, que la semana de no sé qué, y sociales los suyos, y no sé qué, entonces nos dejan el chicharrón, cuando en realidad esto lo podemos hacer todos, una cuestión interdisciplinar interesante, desde lo artístico, desde lo ético, desde lo cultural, desde lo social, escribir. Yo recuerdo, o bueno, o se ha dado con las dos salidas que hemos estado organizando, los profesores de arte, por ejemplo, dicen, bueno, hay cupo, y la cuestión es en realidad por cuestiones técnicas que no se ha logrado, por unas cuestiones mínimas, pero sí que todos se vayan sumando, que todos se sumen a este gran proyecto. Por eso yo lo decía, a mí la Cátedra de la Paz en últimas termina siendo como un chicharrón que nos dejan a los de sociales, como una materia más dicta, saque 2 horas a la semana y mire a ver cómo la dicta, cuando en realidad se pasa una cuestión transversal y amplia, y tendría que ser el gran proyecto que vivimos nosotros, que en realidad vivimos en un país totalmente en conflicto, y la guerra, yo con todo lo que veo, creo que la guerra se quiere perpetuar, nosotros no podemos permitirlo. Y es más, cuando digo que la guerra se quiere perpetuar, ustedes miren una red social hoy por hoy, nos volvimos guerrilleros y paramilitares de Twitter y de Facebook. A mí por eso ya me aburre entrar a redes sociales, porque estamos entrando en una estela de odio terrible, y ese es el papel que nosotros también tenemos, creernos el cuento, y aún estamos a tiempo de evitarlo. Un segundo derramamiento de sangre. Gracias, profesor Alejandro, y es definitivamente, usted menciona un punto muy importante, y es el tema de los medios de comunicación. Pero entonces para eso estamos nosotros, desde nuestro ejercicio docente, y es para hacer de nuestros estudiantes, para contribuir a que miren de manera cuidadosa y crítica, y no de una forma sectaria y partidista, el análisis de la realidad que le presentan los medios, para poder contrastarla, es decir, que no coman cuento, que sean críticos, que sean reflexivos. Esto es algo que le corresponde no solamente a los docentes de sociales, de filosofía, no solamente a las humanidades, esto es algo que nos corresponde y nos compromete a todos. Creo que uno de los grandes retos de esta situación actual fue precisamente que, por lo menos en la institución del Colegio San José, nos llevó a trabajar de una manera interdisciplinar que nunca habíamos pensado. Entonces, que las crisis que vivimos sean una oportunidad, pero una oportunidad para reformularnos. Ahora está muy de moda el tema de reinventarse, y yo creo que la escuela ha tenido esa tarea aplazada por más de un siglo. Cambian las instituciones, pero la escuela permanece bajo esas estructuras tradicionales. Entonces, yo quiero agradecerle, profesor Alejandro, profesor Camilo, entonces, por su participación, a los estudiantes. Lady, te doy la palabra para que cierres el espacio. Ok, pues antes de cerrarlo, el profe Camilo quería decir algo. Tenía como la manito levantada, profe. Sí, claro, mira, cuando Freddy mencionaba lo de interdisciplinar, casualmente quería contar esa última parte, y es que Fe Alegría a partir del 2017 empezó a trabajar el tema de la innovación, y se planteó una nueva forma de hacer pedagogía para la paz y la reconciliación. Y casualmente trabajamos en ambientes de aprendizaje y empezamos a trabajar de manera interdisciplinar, por lo que decía Freddy casualmente, que veíamos como que todo no se articulaba, y al no articular el ejercicio, lastimosamente se pierden esas reflexiones que se pueden dar desde el arte y que pueden incidir en la materia de sociales, desde lo tecnológico, como pueden incidir. También creo que Ana puede contar un poquito de eso también, de cómo sí ha sido una apuesta difícil, y claro, ha sido difícil adaptarse porque pues veníamos de la costumbre de hacer la pedagogía de una manera diferente, o fuimos educados de una manera diferente,
pero al empezar a ver la innovación y ver lo que los chicos apostaban, pues si ya Fe y Alegría le apostaba a abrir los muros de la escuela, con la innovación lo que se pretende es buscar esas respuestas afuera y trabajar de manera interdisciplinar. Trabajamos por ambientes de aprendizaje. Quisiera mencionarlos antes de darle la palabra a Ana para que pueda contar un poquito. Está el ambiente SSRP, que es el que trabaja toda la formación para la vida y para la paz y la ciudadanía. Está el ambiente PTI, que explora los talentos y capacidades de los chicos en el arte y la música y en otros talentos. Está PIC, que es el ambiente más interesante de todos porque son proyectos interdisciplinares con incidencia comunitaria. Allí hay tres ejes: está científico-tecnológico, comunicación y sociedad, que es al que yo pertenezco, y expresarte. Entonces allí trabajamos de manera interdisciplinar. Y el último ambiente es cualificar, que es el que cualifica a los chicos a nivel matemático y a nivel de las habilidades comunicativas o del español. Entonces, esa es la apuesta. Y pues, Anita, si quieres contar un poquito de lo que has vivido como estudiante. Bueno, yo creo que agregar algo pequeño, y es que, como decía el profe, es una idea, ¿no? Mientras se implementa, pues hay muchos errores, y pues nosotros como estudiantes también andamos ahí como en la viviría, por decirlo así, del proceso, ¿no? Del aprendizaje también que estamos recibiendo. Y pues obviamente por ahora han existido como muchos errores y muchos altibajos en estos años que lo hemos implementado. Sin embargo, yo siento que a pesar de todas esas cosas, hay que continuar porque cabe resaltar que la innovación llegó para quedarse y la innovación no es un proceso de ya para allá. Entonces, como lo decía Nora, eh, un sistema educativo que viene ya hace más de un siglo, que no se ha cambiado, pues cambiarlo en 2 o 3 o 4 o 5 años, pues no va a ser posible que funcione así como la idea. Y más que, pues somos como pioneros, ¿no? Acá en Colombia con este sistema. Entonces, solo era eso, claro. Listo. Pues, profe Camilo, Ana María, muchas gracias. Profe Frey, Carlos, de verdad también, o sea, les estamos agradecidos por haber destinado este tiempo para compartir su experiencia de vida, porque esto ya es una experiencia de vida, y pues pedagógica, ¿no? Porque hace parte de la escuela. Queremos invitarlos el día de mañana. Mañana nos va a acompañar, tenemos dos invitados especiales, Antonio Navarro Wolf, y tenemos a María Fernanda Rojas, concejala. Ellos nos van a hablar sobre el balance y significado histórico de los acuerdos de paz de 1990 en sus 30 años de la implementación. Entonces, pues nada, la invitación está dada para que mañana nos encontremos nuevamente y hagamos debate, dejemos reflexión y huella desde estos espacios tan importantes, pocos, pero que van a comenzar a abrirse en espacios como estos. Yo creo que esto es simplemente un abrebocas de lo que se viene para la juventud y para estos años que inician. Yo creo que 2020 ha marcado o sea, realmente ha marcado la educación respecto al uso de la tecnología, y esto va a abrir muchos espacios como este. Eternamente agradecida, y yo creo que las personas que nos acompañaron igual, con esos comentarios de reflexión tan profunda que hacían, yo creo que ellos también están agradecidos. Estos espacios deben darse y darse más seguido con estas experiencias, y pues no, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a la audiencia, a los colegios que nos han apoyado, el Colegio de los Andes, a Fe y Alegría, por apoyarnos en esta iniciativa, y pues no creo que no queda nada más que decir. Vale, también quisiera agradecerle a la Corporación CIMEPAS por habernos invitado, a Juliet Cuellar, que fue la profe que orquestó toda esta posibilidad de que participáramos ahí. Ella también hace parte del Colegio Fe de Alegría y nos invitó a participar. A ella le agradezco habernos dado la oportunidad, a todos los que nos apoyaron, a mi rectora Mercedes Cali, que nos permitió estar en este espacio, y pues a Alejandro por haber compartido con nosotros, y a todos ustedes, a Ana María y a Carlos.
También agradecer de parte del Gimnasio Los Andes, a nombre propio del Departamento de Sociales, a la Corporación CIMEPAS,